Bienvenidos Millennials. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y han logrado salir adelante. Somos Sebastián Díez Y Sabrina Daniels y hoy venimos a contarte una historia más. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. El día de hoy estamos con Natalia Villada. Nati es una millennial de 31 años, etóloga, experta en comportamiento canino, activista y empresaria. Pero bueno, Nati, ya tú nos contarás y te presentarás frente a esta audiencia. Claro que sí, bueno, no, muchas gracias por la invitación y pues ya como ustedes lo contaron, pues soy todas esas cosas, además mamá perruna y bueno, pues muchas gracias de verdad porque me encanta que me inviten a estos espacios. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por estar acá y contar tu historia. Entonces, bueno, Nati, para empezar, la idea es que hablemos un poco como de este consumo sostenible, consumo consciente, consumo ecológico. Entonces, queríamos como iniciar el podcast entendiendo por qué tú empezaste como por ese mundo, de dónde proviene ese deseo, cómo empezó esto. Entonces, como que démosle un contexto a la audiencia de eso. Bueno, siempre me preguntan si usted es veterinaria porque no vende productos para perros. O sea, la gente siempre tiene como esa pregunta como, no, tú vendes, sí, cosas para perros. Yo digo, no. ¿Por qué empezó mi preocupación por el medio ambiente? Yo empecé siendo médica veterinaria de fauna silvestre. Yo enfoqué mis prácticas profesionales en fauna silvestre y me tocó estar en muchos entornos naturales donde empecé a ver esa problemática de las basuras. Estuve en una isla en Guatemala haciendo mis prácticas y allá hacía muy mal manejo de las basuras. Yo siempre había tenido esa preocupación, pero no a tal punto de buscar como qué hacer. Entonces, cuando llegué a Guatemala, terminé mis prácticas y me gradué. En ese lapso, entre empezar a trabajar, yo dije, voy a hacer algo que aporte, y en esa época era muy poco común encontrar productos como los que yo vendo ahora. Ahora ya es más común, o sea, encontrar un cepillo de bambú, ya incluso hasta en almacenes de cadena los encuentras, pero hace 5 años no. Entonces empecé, literal, ese emprendimiento nació en una noche. Fue en una noche donde yo dije, ¿qué hago? Y empecé a buscar hasta que encontré ciertos productos y empecé con los cepillos dentales. Entonces empezó por una preocupación y sobre cómo puedo yo aportar desde lo que yo hago. Yo decía, ¿Tú, Nati, ya tenías, pues ya usabas algunos de los productos o no? Nada. Mis productos todos eran convencionales, o sea, realmente yo muy poco usaba pues como algo alternativo. Igual pues todavía yo vivía con mis papás, todavía pues como que mi independencia económica no era muy fluida, entonces hasta ese momento fue que yo empecé a preguntarme por eso. Y lo otro también yo siento que tuvo mucho que ver, y es que yo estaba muy inmersa en la universidad, demasiado, entonces como que ya me gradué y yo decía, ya como qué voy a hacer con mi vida, y me dio un respirito. Ese respiro me inspiró para crear un emprendimiento y pues ya lleva 5 años. Okay. Pero anteriormente no había sentido como ese llamado, pues, como que, el ser humano, los desperdicios, pues no sé. No tan así como empecé en esa época, o sea, como que siempre sí con el tema de los pitillos, pitillo no, sí, exacto, como eso fue lo primero que uno nace como ambientalista, como no, pitillo no. Y ya el tema de las bolsas, también desde antes siempre le decía pues a mi familia, llevemos bolsitas, no sé qué, pero hasta ahí. Y es que mira que yo siento que la educación que le dan como a nivel ecológico a uno es muy básica. Sí. O sea, en el colegio sí te enseñan a reciclar, los papás también, pero realmente es muy básico. Yo hasta hace poquito no tenía claro los colores de la basura. Eso es súper complejo. Y yo creo que le pasa a muchas personas. Sí. No, y eso que, por ejemplo, yo no me acuerdo en mi colegio, pues, que uno le hayan enseñado bien eso. Porque de hecho tú y yo lo hemos hablado en varias ocasiones, y a veces uno ve esos colores y uno es como que en la blanca, en la negra, pues como que mezcla. Y que yo le decía a Sebas, me parece como muy bacano que ya en este mundo más ambientalista que vivimos, básico, que en el colegio haya por lo menos una materia sobre el planeta. Total, a mí me han invitado muchas veces a dar charlas a colegios y a universidades, precisamente buscando eso, porque yo, por ejemplo, sé compostaje casero, lo aprendí con ingenieros. Entonces como que me decían, no, pues vení, danos una charla sobre manejo de residuos y le metes la parte del compostaje y les enseñaba a los niños a hacer compostaje. Yo últimamente ese tema, pues como el activismo así en colegios, estaba como muy frenado, no sé por qué, pero lo hice mucho tiempo, iba, como les digo, a universidades, a colegios,
porque los papás cada vez están más preocupados que sus niños aprendan de forma práctica, porque es que no es lo mismo usted aprenderse los colores y cómo se separa, hacerlo ya en la realidad. Sí, total. Sí, no es lo mismo, pues, y como lo hemos hablado también en otros podcasts, pues, que uno ver una teoría de reciclaje, pues, ese ladrillo no lo aguanta nadie. Eso pues. es aburridorcísimo y no se lo aprende uno se le olvida eso. En cambio, cuando lo haces práctico, ya eso jamás se te va a olvidar. Entonces vos decís, Nati, que el detonante fue realmente el viaje a Guatemala, cuando empezaste a ver como todos esos desechos y ya eso fue lo que te impactó, dijiste, bueno, yo quiero como hacer un cambio y aportar un granito de arena con ese emprendimiento que empezaste. Definitivamente. Y lo otro también que pienso que tuvo mucho que ver fue el tema de las redes sociales. ¿A quién empecé a seguir? Empecé a seguir personas que hablaban del tema, entonces que ni me acuerdo en esa época quiénes eran, porque ya ahora son otros influenciadores. Y en esa época empecé a seguir, como a meterme en ese mundo, como a querer saber más, aprender más. Ya venía con ese tema en Guatemala. Me tocó compartir con una chica que era ingeniera ambiental y ella me dejó una enseñanza que miren que es ahí donde uno dice el ejemplo es lo más importante y así los otros en ese momento no hagan las cosas, eso le queda a uno por ahí en el chip. La chica se compró, por decir así, un granizado y la chica guardó el vaso y el pitillo y la cuchara y lo metió en su bolso. Llegó, lo lavó y yo le pregunté, y yo, ¿por qué haces eso? Y me dijo, como no lo puedo, pues, o sea, no lo quiero botar aquí porque aquí no hacen buen manejo de los residuos, yo lo que hago es que lo reutilizo. Al otro día voy y le digo a la señora que vuelva en ese mismo envasecito y me rellene, por decirlo así, y yo quedé como, ve, pues como tan particular, y era como les digo, una chica ingeniera ambiental muy activa en ese tema, y eso me quedó a mí como en la mente, y empecé, como les digo, como a mirar a ver por qué la gente hacía eso, y encontré muchas personas que lo hacían también. Y conectaste, súper chévere. Y entonces ya con el tema de la tienda, entonces tú nos dijiste que llegaste, encontraste pues como unos productos, pero vos ¿te asesoraste o eso fue el camino del emprendimiento, pero de cero, pues? No, miren, sí, o sea, yo me gradué en el 2018, realmente la tienda, ahora que pienso, tiene 6 años, sino que el primer año, como yo ejercí como veterinaria, entonces la tienda hacía una venta semanal. Entonces yo, entonces una noche me inspiré, yo dije, qué rico vender cepillos dentales de bambú, qué rico vender jabones ecológicos. Entonces empecé a buscar los proveedores por Instagram y encontré un proveedor incluso en Estados Unidos, una chica que hacía cepillos dentales que es colombiana, que los hacía allá para pagar su doctorado, y me hice amiga de ella, no sé qué, y entonces al otro día mi papá es contador y mi papá sabe mucho del tema de emprendimientos y yo le conté la idea. Y él me dijo como, uy, esa idea está genial, pues materialízala. Imagínense que yo empecé Ecolesa con lo que me dieron de grados. Sí. A mí me dieron 1.800.000 de grados. Y eso fue lo que inició mi emprendimiento. Ese fue el capital. Sí, ese fue el capital de mi emprendimiento, sin asesoría. Al principio sin asesoría, ya cuando yo renuncié a mi trabajo, porque ya eso es otra historia, yo renuncié a mi trabajo y me dediqué 100% a la tienda, ahí sí busqué asesoría, que eso me parece muy importante mencionarlo, en los CEDESOS, que son los Centros de Desarrollo Zonal de Medellín, cumplen una función súper importante y ustedes no se imaginan todo lo que yo aprendí ahí sobre marketing digital, sobre cómo administrar la tienda, y era gratuito. Wow. Entonces en esa época yo me asesoré con ellos de forma gratuita y aprendí muchísimo y se lo agradezco muchísimo, porque yo sé que si los otros emprendedores que de pronto no tienen la capacidad de pagarle a alguien que les dé una asesoría, como yo en esa época, toman ese tipo de servicios que hay en cada comuna, hay un CEDESO, que normalmente queda en el más cerca, que eso es como algo de PM, no sé, eso es de la alcaldía, y lo pueden tomar ese servicio porque es maravilloso. Es súper interesante. De hecho yo ni conocía yo tampoco. Pues yo tenía en la cabeza que creo que Cámara de Comercio también brinda unas asesorías. Sí, pero tienes que crear la empresa al principio. En cambio, el CEDESO te asesora desde cero cómo crear la empresa. No, brutal. O sea, y te da una asesoría personalizada. Brutal. Eso me apoyó muchísimo en esa época. Claro. ¿Y cuáles eran como esos pensamientos cuando estabas creando la empresa? Porque bueno, obviamente era súper diferente como a lo que tú ya llevabas ejerciendo, pero igual era algo que te estaba apasionando. Entonces, ¿cómo fue como ese contraste entre dejar lo otro y empezar con este nuevo proyecto? No, fue muy difícil porque, a ver, yo me gradué y literal al mes ya estaba trabajando. Ya tenía trabajo, alcancé a trabajar como 5 meses en esa empresa,
pero era en el Urabá, era muy complejo, yo estaba cansada ya de la parte física, de la parte emocional, mi familia estaban pegados del techo porque era una zona de conflicto y yo era la única mujer, entonces fue muy complejo. Entonces yo cuando renuncié, a mí la gente siempre me decía, no renuncies, al menos espérate un año a tener un año de experiencia, si nadie te va a contratar. Y yo decía, así como me contrató esta empresa, me contrata otra. Y yo renuncié con el pensamiento de buscar otro trabajo. Pero cuando empecé en la tienda y empecé a ver que mientras más tiempo le dedicaba, más gente me llegaba y eso empecé a crecer en seguidores de una cosa exponencial, que en esa época yo no quería borrar esos videos, porque es muy chévere ver esa evolución. La transición, sí. Porque hay tiendas que como que borran todo. No, yo los tengo ahí, las fotos que tomaba con el celular, Facebook. Y en esa época el algoritmo era mejor, pues no es como ahora que uno tiene que hacer como mil cosas. Antes crecer en Instagram era fácil. Yo ganaba 100 seguidores diarios orgánicos. No, 100. ¿Qué? Imagínense que a mí me invitaron a Día a Día. ¿Qué? A mí me invitaron, sí, a mí, y era por, ay, yo te vi en Instagram. Me invitaron a Día, Tardeando de Teleantioquia, a pelos y colas y bigotes, y eso me hacía crecer en seguidores. Imagínense que nomás con Día a Día gané 10,000 seguidores. ¿Qué? No, te lo puedo creer. En un segundo, o sea, eso fue súper rápido. Entonces yo tengo casi 30,000 y a mí la gente me dice, ¿usted por qué tiene tantos seguidores y nunca he pagado seguidores? Entonces yo les digo, es que yo tuve esos chances en esa época que a mí me hicieron crecer muchísimo, y yo lo que he hecho es mantenerme. No ha sido fácil crecer desde hace un año para acá o un poco más. Es muy difícil crecer en redes sociales de forma orgánica, ¿cierto? Y sin asesoría en marketing, porque yo todo lo he hecho yo, y yo siento que tuve esos golpes de suerte. Para mí eso fue unos golpes de suerte que me llegaron y me hicieron crecer. Pero eso también puede significar que vas por buen camino, pues. Y que la gente estaba interesada en eso, de pronto era también algo innovador, que acá en Colombia no era como tan famoso y la gente como que le gustaba y te seguía y aprendía, entonces era muy... No, y por ejemplo yo tenía una amiga que me decía, mira, yo vivía en Europa, ella vivía en Suecia, y ella llegó acá a Colombia y ella decía, aquí nadie habla de eso, en cambio tú, que eres una chica de aquí, porque yo nunca he vivido en el exterior, y a mí me parecía muy extraño que tú hablaras de vegetarianismo, de veganismo, de manejo de residuos, de zero waste, para ella era algo muy novedoso. Ella me decía, es que nadie habla de eso, y en esa época, hace 6 años, yo hablé de eso. Como les digo, ahora ya es algo que mucha gente lo habla, y yo siento que también en parte por eso es tan difícil ahora, porque hay mucha competencia. Claro. Pero en esa época eso era una novedad. Un cepillo de bambú, la gente era como, ¿qué es eso? ¿Eso con qué se come? Un jabón artesanal, o sea, no hay solo los jabones de la tienda, sino que vende jabones y bolsas ecológicas y todo eso para la gente. Eso era súper nuevo. A mí a las entrevistas en la Universidad de Medellín, eso yo fui a todos lados, de verdad. Está súper famosa. Sí, de verdad, yo iba a todos lados porque a la gente le llamaba mucho la atención, y realmente pues logré como crear una comunidad, porque para mí más que tener seguidores es crear comunidad, y eso me ha permitido ser activista, o sea, porque yo me convertí en activista con el pasar del tiempo. O sea, mi objetivo no era ser activista, mi objetivo era vender productos y tener una tienda, y sí, llevar un mensaje, porque pues yo me enfoqué no en solo en vender productos, sino en vender un contenido que vendiera productos detrás. Pero realmente ya, si ustedes ven mis redes sociales, yo tengo como 4 cuentas, esa grande solamente es de creación de contenido, porque yo me di cuenta de que es muy importante venderle a la gente esa idea de, hombre, hay que cambiar el chip y darles las herramientas. Y es muy bacano porque Nati en el Instagram pone varias cosas, como diferentes casos que tú coges, ya sean de los animales o sea, súper diverso, pero todo pues como con el medio ambiente, y das tu punto de vista, que es muy válido, y también se forman como unos debates ahí en redes sociales. Sí, o sea, créanme que más controversiales. Sí, yo he intentado, o sea, como estar en redes de una forma más neutral, pero lamentablemente a la gente le gusta es la pelea. O sea, y son agarrados. Yo digo, mientras más se agarren, más tráfico tengo, pero es muy charro. Incluso en TikTok casi no tengo seguidores, o sea, mi cuenta de TikTok es nada, y los 2 videos que más se me han viralizado han sido porque la gente está peleando entre ellos. Entonces, pues no sé si eso es bien o mal, pero de alguna forma la gente vuelve y les digo, ven el tema, y dicen, ay, ve, esto existe y esto pasa. Entonces es como algo muy integral, porque no solamente el medio ambiente, sino que ahí están los animales, o sea, ¿dónde me dejan los animales? Y yo por eso no me hago llamar ni ambientalista ni animalista, no me gusta que me etiqueten. A mí me gusta, yo soy activista,
Activista por los animales, por el ambiente, como me quieran llamar, pero cuando me dicen es que usted es ambientalista o animalista, ya entonces me encasillan porque, o sea, como que son excluyentes las causas y para mí no lo son, ninguna causa es excluyente. Entonces, porque eres ambientalista, entonces no te gustan los humanos. Yo digo, eso no tiene nada que ver. O sea, es que yo soy un ser humano y yo como persona también tengo sensibilidades y otros temas, porque yo siento que por eso mismo a veces como que tachamos a las personas de que, ay, es que este es hippie. No, yo me he visto normal, eso pensaba la gente antes. La gente pensaba que yo era hippie, que yo no viajaba, que yo no comía, que yo ni me bañaba. Sí, y es demostrarle a la gente, yo puedo tener un estilo de vida completamente normal, con un impacto, sí, pero tratar de que ese impacto sea lo menor posible. Claro. Muy chévere tus redes también, porque también hay una coherencia, ¿sí me entiendes? O sea, vos sos como activista por un lado también con los animales, pero eso también es de alguna manera coherente con ese uso ecológico como de las cosas. De hecho, ayer que estábamos viendo tus redes, nosotros, pues ese era como mi pensamiento, como muy chévere mezclar estas dos cosas porque van de la mano, ¿sí me entendés? Entonces eso también le puede dar un impulso mayor como de credibilidad a tu cuenta pues de Ecolesa. Claro, que sí, no, y el hecho de que yo sea veterinaria, o sea, la gente a veces me dice, no, es que yo quiero que tú veas a mi animalito porque yo confío mucho en lo que tú haces, porque es que esto es un estilo de vida, o sea, es algo que usted no puede fingir, preocuparse por el medio ambiente. A mí me pasó que me encontré muchas veces con supuestas fundaciones y personas que yo decía, para mí esas personas no saben no de la... Exacto, no me representan y no representan la causa y son peligrosas porque son personas que, o empresas incluso con el greenwashing. Entonces yo digo, esto es un estilo de vida que usted no puede fingir, o sea, y que vuelvo y les digo, y que yo sé que yo genero impacto y que yo nunca lo oculto porque yo no vivo en el monte ni con taparrabo, pero es como mostrar, por ejemplo, que yo tengo un estilo de vida donde la mayoría de mis prendas son second hand, son de segunda mano, donde pues trato de viajar en medios de transporte alternativos, tuve carro durante algún tiempo. Por mi profesión me tocó cuando empecé yo, porque yo también trabajé con exóticos, con mascotas exóticas, y me tocaba tener carro para poder atender mis pacientes. Ya he aprendido que no necesito el carro para poder incluso atender mis consultas. Ha sido un reto, muy retador, porque no me gustan las motos, me da miedo, las patinetas. Vivo en el sur de la ciudad donde no hay conexión con ciclorrutas ni ciclovías, entonces para mí es un reto todo el tiempo, pero es como les digo, mostrarle a la gente que es sí posible, que es posible, así sea, que de vez en cuando sí me toquen coger ciertos tipos de transporte, pero pues al menos reducir la huella lo más que se pueda. No, brutal, y felicitaciones pues por ser coherente, porque mucha gente es, no, vendo productos ecológicos, para fin de cuentas y no se asesoran, ni siquiera saben lo que están vendiendo, y eso es lo que yo me pregunto muchas veces, que uno le compra a negocios que dicen ser veganos, ecológicos, pero usted realmente, ¿cómo sabe que sí están cumpliendo con eso? No, yo he tenido muy malas experiencias con eso. Una vez me tocó ver una tienda de productos ecológicos donde la bienvenida, o sea, como que la apertura del negocio fue llena de globos. Empezando porque los globos, basura innecesaria. Pues yo decía, por Dios, ¿es en serio? Bueno, esa fue una. Y me tocó que en esa época había negocios a granel y uno se deja contagiar de eso porque eso se vuelve modas. Y ahí es donde no podemos caer, hay que ser muy críticos. Entonces se vendían, por ejemplo, un cereal a granel. Cuando listo, se acabó el cereal y la señora llega y saca el empaque de plástico, lo vacía en el contenedor a granel. Y yo quedé como, o sea, me estás ocultando la basura, o sea, no la estoy generando yo, la estás generando tú y no sé qué vas a hacer con ella. Yo por lo menos sé qué voy a hacer con ella. Yo no volví a comprar a granel, porque yo vi ese día, yo creo que la señora no lo hizo consciente, obviamente, del impacto que iba a tener en mí, o pensaba que yo no me fijaba en esas cosas, pero o sea, de verdad se acabó el dispensador y fue y sacó una bolsa de plástico y lo llenó, y yo quedé como, ¿qué no, es Nati, es muy difícil ser súper coherente con eso, porque es que estamos hechos en un mundo que es eso, es capitalista, es consumismo, y estamos inmersos ahí. O sea, yo el hecho que yo tenga redes sociales, ya estoy inmersa en un mundo donde se consume energía, donde se derrochan recursos. Pero entonces lo que yo digo es, ¿yo qué hago con esas redes sociales? Para mí eso es lo más importante, porque entonces decía, no, pues para eso, entonces no tuviera redes sociales. Sí, claro. Pero entonces yo cómo le llevo el mensaje a las personas, cómo ayudo a animales. Sí, no, yo complejo. Creo que también hay un punto en el que uno tiene que decir, pues es que uno también necesita ciertos instrumentos para poder, como decís vos, llevar el mensaje o
o mejorar ciertas cosas, porque si vos no mejoras el mensaje, entonces todo va a seguir igual. Entonces, bueno. Sí, total, eso es lo que pasa y por eso yo como que a veces no me doy tanto, pues como que la gente se da mucho látigo con ese tema. Y eso, y yo siempre, la otra vez, creo que fue, no me acuerdo, como para Blue Radio que me entrevistaron con el tema de la ecoansiedad, que incluso entrevistaron a una psiquiatra y me entrevistaron a mí, cómo combatir la ecoansiedad. Y yo, el mensaje en el que me centré fue, a ver, para mí uno pasa por etapas. La primera etapa es la negación, que muchos se quedaron en negación, no, eso no existe, el cambio climático no existe, el exceso de basuras no existe. Bueno, la segunda etapa es, hay un problema, o sea, reconocer que hay un problema. Y en la tercera etapa la desesperación, es la frustración, es porque uno dice, ¿por qué las demás personas no saben que esto está pasando y por qué no hacen algo? Yo pasé por todas esas etapas y yo me desesperaba y llegué a un punto en que me aislé socialmente. Llegué a un punto en que tuve problemas con mi familia, he tenido problemas con mis parejas, he tenido problemas con muchas cosas porque llegué a un punto donde me volví extrema. Claro. Llegué al extremo y yo decía, es que no puedes vivir así, no puedes, bueno. Y ya para mí, la última etapa es esa etapa donde uno se da cuenta de que es imposible cambiar la forma de pensar de las personas. Para mí esa etapa es la más importante y es la de dar ejemplo. Ahí me quedé yo y ahí es donde yo le digo a la gente, usted tiene que llegar a la etapa de dar ejemplo sin importarle que el otro esté haciendo lo que sea al lado suyo. O sea, yo soy vegana, yo siempre le digo a las personas, a mí usted se puede comer una vaca a mi lado y yo no le voy a decir nada porque yo no quiero evangelizar. Yo quiero es darle las herramientas a usted para que usted elija qué es lo mejor para usted según su contexto, porque todos tenemos distintos contextos. Entonces yo me volví muy flexible. Eso no quiere decir obviamente que yo no merezca respeto, porque obviamente tampoco te va a dejar maltratar a un animal delante de mí. Sí, claro. Pero tengo mis límites, o sea, de verdad mi familia come carne al lado mío, mi pareja lo hace y no pasa nada, porque es que eres tú, yo tengo otra forma de pensar y eso es porque es que de verdad hay muchas personas que pelean con sus parejas, con su familia, no se hablan y yo digo que eso tiene que tener, exacto, eso tiene que tener un equilibrio donde entendamos, como les digo, pasar por todas esas etapas y quedarnos en la etapa de dar ejemplo. Eso es lo más importante. Sí, no, y la idea tampoco es imponerle a la otra persona lo que uno cree, pues. Con nada funciona. Sí, no, con nada. Sí, y eso se presta pues también como para problemas, o sea, con el... Te excluyen, o sea, si de por sí ya nos excluyen porque a veces me ven como bicho raro, como usted no come proteína animal, entonces usted ¿qué vive? O sea, usted entrena y la gente... Pero entonces a mí no me da rabia, yo lo que hago es que les explico y ya una persona más que ya sabe qué es el veganismo, que ya sabe qué es reducir los residuos y no es una persona que para mí se volvió un enemigo porque ignoraba eso, pues o sea, a mí si me hablan de derecho yo ignoro muchas cosas porque no soy abogada. Si me hablas de contabilidad, para mí todo eso está en chino. Entonces es como sí aprender que nosotros podemos llevar ese mensaje de una forma más amigable y sin tener que imponer las cosas. Excelente. Bueno, Nati, ya entrando más en materia del tema, ¿cuál es la diferencia entre consumo sostenible y consciente? Bueno, miren, para mí esos términos y esas cosas, yo como que trato de decirle a las personas que es un consumo consciente y que es un consumo sostenible, es buscar según tu entorno lo que sea mejor. ¿A qué voy? Listo, tú estás en Colombia, trata de consumir productos locales. Listo, o sea, para mí eso es la base de todo, tratar de consumir local. Por ejemplo, si tienes la opción de comprar algo que está a granel o que está sin bolsa plástica, que yo me he enfrentado muchas veces a esa realidad de que aquí están las manzanas sin bolsa y aquí están con bolsa. Entonces es como empezar a cuestionarnos cómo desde la fuente, que la fuente es nosotros en nuestras compras, cómo reducimos la cantidad de residuos que generamos. Entonces, ¿qué es ser consciente? Es hacer esa tarea de cómo yo desde las compras puedo reducir la cantidad de residuos que genero y comprar solo lo necesario. Eso es otra cosa súper importante, que ahí es donde va parte la sostenibilidad, porque si podemos ser muy conscientes y comprar muchas cosas, que eso pasa a veces, sí, todo ecológico, pero estás comprando en exceso incluso cosas que no necesitas. Pero si eres sostenible, pues debes comprar solo lo necesario. E incluso esto aplica para cosas así no sean sostenibles, comprar solo lo que necesitamos, tratar de no botar comida. Esto genera un impacto altísimo. Ya de por sí la comida tiene un impacto, una huella de carbono, una huella hídrica alta. Desperdiciarla sí que más.
Entonces para mí eso es el resumen del consumo, ya sin entrar como tal en términos complejos. Para mí de forma práctica eso es el consumo consciente y sostenible. Ok, entonces, ¿cómo podríamos decir cuál es la diferencia entre el consumo sostenible y consciente versus el consumo tradicional que hoy en día tenemos? Sí, miren, el consumo tradicional solo le importa vender. O sea, a las empresas convencionales, tradicionales, solo les importa que tú le compres en masa, sin importar quién lo hace, cómo lo hacen, qué impacto genera y también es muy importante tener en cuenta el impacto post-consumo, que a veces no hablamos de eso, que hay que analizar un ciclo de vida de un producto, que esto es muy de ingenieros, pero que yo analizo eso en mis productos, que no, a pesar de no ser ingeniera, he aprendido a que es que hay veces nos enfocamos mucho en qué pasa después de que lo botamos o qué pasa durante su uso y a veces olvidamos, o sea, a veces nos enfocamos como en una o en otra cosa. Para mí es un ciclo de vida de producto lo que hay que analizar, desde su materia prima, desde también la parte social, quién lo hace, que eso es algo muy controversial con el tema de la ropa, del fast fashion. Claro. Entonces, y no solo el fast fashion, no nos vamos muy lejos, hay muchas formas de explotación laboral e incluso animal que están ahí pues en medio del trabajo. Entonces es como darnos cuenta de, listo, yo puedo comprar algo que yo sé que lo acaban de cosechar aquí a una hora de mi ciudad y que es algo que yo voy a consumir de verdad y que lo necesito. Entonces es como hacernos todas las preguntas al momento de comprar y como les digo, para mí la diferencia radica en eso, en si la empresa está o no preocupada por el ciclo de vida de su producto y de hacerle llegar el mensaje al cliente de qué hacer con esos productos después de que ya finaliza su ciclo de vida, porque a veces sí, reciclable, pero no sé si ustedes sabían que el hecho de que tenga el símbolo de reciclable no quiere decir que se vaya a reciclar. Hay una probabilidad de que se reciclen, pero no hay algo que nos garantice que las cosas se van a reciclar. Entonces, eso depende mucho también de si la persona lo botó correctamente. Si está limpio, si lo separó, si, o sea, incluso de la ciudad. Entre ciudades varían, entre zonas varían. Lo que reciclan en el poblado no es lo mismo que reciclan en los barrios. Entonces, para mí la mayor fuente de información es el reciclador de la zona. Siempre también en redes sociales he hecho mucho énfasis en esto. ¿Tiene dudas acerca del reciclaje de su zona? Pues pregúntele al reciclador, a esa persona que todos los días se para en la esquinita a mirar qué le sirve, o usted incluso, me he visto en muchas partes que se lo entregan directamente al reciclador, que me parece muy bonito. En mi casa en Guayaba lo hacen, directamente a la muchacha se le entrega. En las unidades residenciales eso está más controlado porque ya hay personas que están encargadas de separar las cosas, pero si usted tiene la oportunidad de entregárselo directamente a la persona, dígale, pregúntele el nombre. O sea, son personas que hay que dignificar, darle dignidad a su trabajo y es ver que sin ellos, ¿qué pasaría? O sea, y es un trabajo digno y no todos son consumidores y no todos son, porque tenemos esa perspectiva del reciclador como esa persona que consume, la persona que, no, hay personas buenas que reciclan como todo, que trabajan en el reciclaje y pues es como darle dignidad a su trabajo también. Oíste, pero en las unidades sí hacen ese trabajo. Se supone que lo deben hacer y porque además eso les representa a ellos menos gastos, porque la empresa que recoge los residuos pesa lo que se lleva. No le importa si es reciclable o no, porque es que ahí empieza el problema en Medellín. En Medellín a ti te dicen tantas toneladas, pero no importa si es reciclable o no reciclable, yo me llevé tantas toneladas, entonces para ellos es mejor que usted más basura eche, porque más le van a cobrar. Pero si usted hace el ejercicio de compostar, que hay algunas unidades que compostan, en la mía compostaban, lo dejaron de hacer, pero compostaban, que el compostaje es el aprovechamiento de los recursos orgánicos para volver material orgánico, materia pues como tierra. Entonces ellos te pesan y te dicen yo me llevo tanto y pues si tú separas el compostaje, si tú separas lo reciclable, obviamente va a haber mayor cantidad de residuos que van al relleno sanitario y por ende te van a cobrar menos en la cuota esta de, que no recuerdo el nombre, como sanitaria, que ellos te cobran, porque es que ese es el tema. Y hay veces pensamos que yo echo todo en la bolsa y eso alguien lo separa. Si hay una unidad, a veces sí, a veces no. Pero, por ejemplo, si usted vive en una casa y usted lo tira, si no hay un reciclador de la zona que lo haga, ya después de que eso ya llega al relleno sanitario, ya está contaminado, ya es muy difícil que las cosas se separen. Por eso debemos ser juiciosos nosotros desde casa y no nos cuesta nada separar,
pegarle una enjuagadita. La gente me dice, ay, pero es que vas a gastar mucha agua, es que yo no le voy a echar mucho jabón y mucha agua. Incluso una estrategia que yo a veces hago para no gastar tanta agua y jabón es que yo dejo las cosas, por ejemplo, bolsitas que están sucias, las dejo ahí un tiempito mientras yo lavo los platos, y esa misma agua y ese mismo jabón que usé para lavar los platos va lavando esas bolsas y ya luego las escurro y las pongo a secar y luego van para el reciclaje. Yo tengo una duda ahí que siempre la he tenido. Sauri y yo, si todo lo plástico lo lavamos, Sí. pero no tenemos muy claro a partir de ahí que, o sea, nosotros hacemos el proceso de listo, lo consumimos, lo lavamos, dejamos que se seque, nosotros tenemos ahí como una bolsa de reciclaje donde metemos eso y ya esa parte se la lleva, la metemos en el chute de la, o sea, si estamos haciendo bien el proceso o antes estamos gastando. No, miren, hay que tener en cuenta también que no todos los tipos de plástico se reciclan, y ahí es donde entra también otra cosa importante, que es el tema del ecoladrillo, que es llenar esas botellitas de amor, que eso tiene varios nombres. Entonces yo las lleno mucho porque hay cosas que no se reciclan. Entonces partamos con qué se recicla y qué no. Lo que más se recicla, lo más común, son las bolsas plásticas, las típicas de supermercado. Esas se reciclan bien siempre y cuando estén limpias y secas. Lo que son envases, botellas plásticas de gaseosas, por ejemplo, contenedores de champú y todo eso. Envolturas de no, las papas, envolturas de alimentos, eso no. nada. Eso sí se metería en la botellita. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque esto no es plástico. ¿Qué pasa con ese tipo de materiales? Que son una aleación de varios materiales. Eso tiene plástico, aluminio, hay veces hasta tiene papel. Entonces, ese tipo de cosas es muy difícil reciclarlas. Okay. Entonces, lo que se hace es que se mete en un ecoladrillo. Otra cosa que se recicla muy bien es el Tetra Pak lavado. También se recicla bien las bolsas de leche, que hay veces pensamos que no, si las lavamos y las ponemos a secar, son reciclables. Por ejemplo, bolsas de pastas, de arroz, depende. Si la bolsa es flexible, como una bolsa plástica de supermercado, es reciclable. Pero si son de esas que son toscas y que suenan mucho, que no las puedes estirar, o sea, yo les digo que hagan ese ejercicio de estirar. Si estira, es reciclable. Si no estira, no es reciclable. Pero puede ir al ecoladrillo. Okay. Entonces, para ustedes, ¿cuál es la recomendación? Siempre preguntar si es la forma correcta por el chute, porque hay veces las unidades tienen un espacio distinto al chute para poner el reciclaje. Entonces, por ejemplo, mi unidad, cada piso tiene un cuartico donde uno deja el reciclaje o lo lleva a un cuartico adicional, porque a veces si lo ponemos en el chute puede contaminarse con otras cosas ahí. Entonces, tenía una duda, Nati, el aluminio. El aluminio a veces se recicla y a veces no. Entonces, lo que les digo, a veces... como ustedes ven una unidad, pueden preguntarle a la persona encargada de la limpieza, pero usualmente no. O sea, yo, por ejemplo, si uno lo lava y lo lleva directamente, no sé, a una planta de reciclaje, tal vez, pero ¿quién se va a poner en esas? Entonces, el aluminio se supone que es reciclable porque es un material que se puede reciclar muchas veces, porque hay que tener en cuenta también eso, que el plástico no es eternamente reciclable. Se habla de 2, 3, 5 veces, no se habla de que el plástico es infinitamente reciclable, para que lo tengamos también en cuenta, porque ahí eso se recicla, sí, pero cierta cantidad de veces, y ya luego eso pasa a ser entonces escobas, eso pasa a ser otro tipo de materiales, incluso ropa, pero entonces igual eso finalmente está en el ambiente. Que recuerden el tema de los microplásticos. Sabes que esto, mejor dicho, aquí nos podemos quedar toda la noche hablando, y vuelvo y les digo, y no es entrar en estrés, porque si yo me pongo acá a hablar, ay, que el microplástico, no, pues entonces no nos claro, la estamos, no, yo llegué a un punto en que yo solo buscaba que fibras naturales para vestirme. Yo digo, no, yo lo que hago ya es comprar lo necesario de segunda, eso sí, trato de que siempre todo sea de segunda. A que me diste un regalo y es nuevo, yo no me voy a enojar contigo, pues como que muchas gracias, pero yo lo que soy yo cuando voy a hacer una compra la trato de hacer de segunda porque sé que genera menor impacto. Pero entonces, a ver si entendí bien. Lo que sí se puede reciclar va en la bolsa que nosotros tenemos de reciclaje. Y lo que no se puede reciclar va en el ladrillo de... Entonces hay que también entender que los residuos se separan por reciclables, no reciclables, y esos no reciclables se separan, se diferencian por lo que son orgánicos y los ordinarios.
Y también hay residuos peligrosos, que son los residuos peligrosos, las bombillas, las pilas, las baterías, los cargadores, todas estas cosas no van a la basura. Entonces, miren que eso se desglosa en muchas cosas. Entonces, de ahí, ¿qué es lo más importante? Como no hacemos compostaje, todo va junto con los que son ordinarios. ¿Qué son ordinarios? Los papeles del baño, las toallas de cocina, las cosas mugrosas, el barrido, todo eso va fijo a la basura. Pero esas cosas que no se pueden reciclar, que son plásticas, excepto el licopor, que hay que tener en cuenta que el licopor tiene un impacto altísimo, así lo quieran lavar, como que es que genera menor impacto porque gasta menos cantidad de energía en su producción, sí, pero es que yo no puedo pensar en que se produce, pues ahí donde uno analiza el ciclo de vida de un producto, yo no me puedes vender un producto como ecológico que gasta menos agua y menos energía durante su producción si durante su postconsumo no se puede hacer nada con eso. El licopor no se puede meter ni en el ecoladrillo, no es reciclable, el licopor se genera, se vuelve microplásticos en nada. Ustedes han visto el licopor, que eso se vuelve polvito, sí. Entonces eso es tiene un impacto muy alto y es evitar las cosas con licopor. O sea, es muy triste, por ejemplo, las fresas y estas cosas que vienen siempre en licopor. Sí. Entonces es tratar de evitarlo lo más que se pueda. Yo prefiero incluso comprar unas fresas o unos champiñones que vengan con envases de plástico que ya son reciclados, que son unos envases como azulitos y negros. Más fácil buscar ese tipo de alternativas. Entonces, como conclusión es, lo que se recicla, separado y lavado en la bolsita, que no se debería echar al chute, sino que debe haber una disposición diferente. Y ya en lo que no se recicla tenemos lo que va al ecoladrillo, que son plásticos, que son, como les digo, esos plásticos que no se pueden reciclar porque no son flexibles, o incluso a veces hay personas que por si las moscas, porque no siempre se reciclan esas bolsas, van al ecoladrillo igual. Listo, entonces, bolsas que no se reciclan, como les digo, las de pastas, que son duras, que no se pueden estirar. Y ya están los que son ordinarios, que son los papeles, las cosas cochinitas, y los residuos orgánicos, que sería muy bueno pues también darle un manejo adecuado, que ustedes no sé si saben que ya hay algunos municipios de Antioquia, sobre todo el oriente, son grandes maestros en ese tema del manejo de residuos, porque ellos pasan por los residuos por día. Un día te pasan por lo reciclable, otro día por lo orgánico, otro día, eso es una cosa maravillosa. Lo que pasa es que hacerlo a gran escala como una ciudad como Medellín es muy complejo, y pues eso representaría muchos gastos, pero ojalá algún día logremos llegar a ellos, a lo que estos municipios han llegado, que son un gran ejemplo, porque ellos los orgánicos los compostan y eso se lo dan a los mismos productores como abono orgánico, para que no tengan que comprar abonos químicos, por ejemplo. Buenísimo. Nati, tú más que nadie pues sabes como lo difícil que puede ser generar esta conciencia en las personas, sobre todo los que no han como tenido las herramientas, pero entonces cuando llega una persona a tu tienda a comprarte un producto o a averiguar sobre tus servicios, ¿cómo es el acompañamiento para que entiendan realmente qué están consumiendo? Sí, miren, hay personas, tengo clientes que ya son de mucho tiempo, que incluso me siguen por redes sociales y ya saben todo eso que yo he dado por redes sociales, pero a veces llegan personas nuevas que me preguntan, me hacen esas preguntas como, ¿y esto por qué es ecológico? ¿Qué hago con esto después de? O por ejemplo, me ha pasado a veces que yo normalmente, por ejemplo, vendo más que todo productos sólidos, porque tienen un menor impacto. ¿Por qué? Porque no necesitas un empaque de ningún tipo que genere un impacto para poder conservarlos. Entonces les pongo el ejemplo, el champú sólido o el acondicionador sólido, que eso es algo atípico. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he encontrado varios empaques a lo largo de la tienda y me quedé con un papel que es un papel como si fuera papel mantequilla, pero es otro papel que no tiene tanto impacto como otros tipos de papeles, que son pues papeles más gruesos o el cartón, en fin. Y también tuve un tiempo que lo hacía en hojas de bijao, pero eso era un gallo tremendo, porque las hojas se me secaban, les daba hongo, las hojas no era fácil de conseguirlas, como si fuera, no, sabes que las envolvía como si fueran tamales. Incluso era muy charro, la gente se vende tamales, no vendo jabones ecológicos, y parecían tamales. Entonces, y ya llegué a un punto en que yo dije, las hojas no están siendo sostenibles para mí, porque eran muy económicas, pero un domingo yo por allá metida detrás de la unidad en un río que habían hojas de bijao, yo sacando eso de por allá, yo decía, es que esto no es sostenible. Entonces ya compré un papel, entonces ¿qué hago yo? Yo le digo a las personas, mira, ese papel lo puedes tal y tal cosa. Una vez me llegaron los acondicionadores envueltos en papel chicle, que es el papel, es elástico, transparente, y yo decía, bueno, ¿qué hago?
los desenvuelvo y lo boto yo o lo dejo ya así, le digo a la persona que lo puede meter en el ecoladrillo. Yo decía, pues a mí me fue una bobada tenerlo que desempacar, usar otro empaque sabiendo que ya estaban así, la pelada se equivocó. Entonces yo le escribía a los clientes y le decía, mira, lamentablemente la chica se equivocó, me parece que generar ese residuo pues no es algo sostenible, entonces ya sabes que lo puedes meter en el ecoladrillo o botar a la basura si no es ecoladrillo. Entonces trato como de llevarles ese mensaje con esas cosas particulares para que la gente sepa, por ejemplo, el cepillo dental, he hecho videos de cómo descartar un cepillo dental de bambú, que las cerdas se deben retirar, porque las cerdas son de nylon y el nylon es plástico, porque no existen todavía cerdas y las venden supuestamente, pero me generan dudas. Entonces las cerdas siguen siendo de plástico, pero entonces igual generas mucho menos desperdicios que usar un cepillo con mango y ese plástico. Plástico que es súper grueso. Y se puede meter al ecoladrillo, por ejemplo. Esos pueden ir al ecoladrillo, los lapiceros, muchas cosas pueden ir al ecoladrillo. Sigan las páginas de estos emprendimientos, ecobotellas. ¿Y vos también das esos tips en...? Sí, pero no lo hago pues como muy de seguido, pero por ejemplo seguir a Botellas de Amor Fundación, ellos sí todo el tiempo hablan de eso. Industria Ecológica, creo que también se llama así otro emprendimiento, que lo que hacen es que, también eso es otra cosa importante, saber qué es lo que hacen con esos ecoladrillos. Ellos hacen madera plástica. Lo que hacen es que hacen bloques de madera para, no sé si ya han visto que ya en muchas partes hay casitas, por ejemplo, jardines para niños, o lugares donde uno pasa como puentes que son de esa madera plástica que es súper resistente. Y eso es lo que hacen ellos con esos desperdicios que ya pues, normalmente irían al relleno sanitario. Sí. Claro. Nati, ¿y vos cómo lidias? O sea, porque es que yo siento que hay demasiado desconocimiento y de hecho siento también que es difícil para los consumidores como adaptarse a estas cosas porque de pronto les parece difíciles o el producto no es igual a lo que están acostumbrados. Pues, por ejemplo, yo no sé cómo es el jabón de loza. De hecho, le pedimos el jabón de loza a Nati, lo vamos a probar. Pero entonces, yo no sé si hace espuma. La gente dice, ay, es que no hace espuma. Entonces, yo no sé si está limpiando. Entonces, ¿cómo lidias con ese tipo de cosas? Eso, yo siempre le digo a las personas, pues precisamente por eso hemos llegado a esos productos que tenemos ahora, porque son buenos, bonito y barato. Son eficientes, son fáciles de conseguir, que los consigues en cualquier lado y son económicos. Entonces, claro, yo ya llego con un producto que no es tan económico, que no lo consigues en cualquier lado y que obviamente sus características cambian. Afortunadamente, el jabón lavaloza hace muy buena espuma. El jabón lavaloza, por ejemplo, así para que sepan de qué está hecho, es de aceite de cocina reciclado. ¿Qué es aceite de cocina reciclado? Normalmente la gente, si no sabe, lo echa por la alcantarilla y contamina muchísimo. Se habla de que una gota de aceite puede contaminar 1000 litros de agua. Entonces, ¿quién lo fabrica? Porque yo no fabrico los productos, tengo proveedores que lo hacen. Esta persona recolecta el aceite de cocina. Se supone que no se debe usar para uso pues como facial y eso, pero todavía hay empresas que lo hacen, nosotros lo usamos para los platos. Entonces se hace un proceso de saponificación en frío, que se hace un proceso químico donde ese aceite se convierte en jabón, que todos los jabones vienen de ese proceso de saponificación, pero también hay otros procesos pues para generar jabón que no requieren ese proceso. Pero entonces, en conclusión, lo que hacemos es que a eso le añadimos además aceite esencial de naranja, que corta muy bien la grasa. Y ese proceso de saponificación hace muy buena espuma. Entonces, en ese sentido, es muy fácil. Y sobre todo porque tú le vendes a la gente también, no solamente que si hace espuma o no, si huele rico o no, porque ya de por sí hace espuma y huele rico, sino que le das el plus y no te va a maltratar tus manos y no vas a contaminar. Porque el empaque es en papel periódico, súper ecológico. Me lo mandan en una caja de cartón, o sea, que no me lo mandan a mí en bolsas plásticas ni nada y que yo, mejor dicho, no sé qué hacer, no, me lo mandan en cartón, me lo mandan envueltico en papel periódico, que tú lo puedes poner para reciclaje, y yo lo que recomiendo es que lo metan en un recipiente. Ahorita les voy a dar a ustedes las indicaciones para que les dure mucho más en un recipiente de plástico, que acá hay todos en la cocina tenemos coquitas de plástico y ahí lo vamos utilizando. Y de verdad que no maltrata las manos. O sea, tengo testimonios de mi abuelita que mantenía hongos en las manos. No, eso es demasiado abrasivo. Sí, porque a ella no le gustan a las abuelitas casi no les gusta usar guantes. Entonces la abuela mantenía hongos y ya no puede vivir. Ella al principio sí dice, ay no, porque obviamente los jabones convencionales hacen muchísima más espuma, pero es que la espuma no es la que limpia. Sí, es que la espuma no
limpia, lo que limpia es lo que hay ahí inmerso en el producto. Entonces la abuelita al principio sí decía como que ay, pero ya al ver ese beneficio en la salud de su piel, y me lo compran personas que han tenido cáncer, personas que no pueden usar productos convencionales, y eso para mí es lo más importante, o sea, llevarle ese mensaje a la persona que es que no, o sea, está siendo eficiente, no al mismo nivel que un producto convencional, pero que igual te va a funcionar como un producto que es, pues, que es bueno. Hay una cosa también ahí muy interesante, y es que yo no sé si el mercadeo ha hecho que veamos como que lo ecológico es más caro, ¿cierto? Y que no es accesible para todo el mundo, lo cual yo pienso que debería ser al contrario, porque pues todos deberíamos tener esas prácticas para mejorar las condiciones del planeta. Sí. Pero entonces, como, no sé si tú con tu conocimiento puedes de pronto dar alternativas para tal vez esas personas que no tengan esas capacidades de invertir tanto en esos productos. Sí, miren, yo incluso tengo un video que fue medio viral en Instagram donde yo estaba diciendo que para mí los productos ecológicos son elitistas. Y yo daba unas razones del por qué. Primero, no son fáciles de conseguir. O sea, una persona que no tenga acceso a internet, y daba la cifra que no la recuerdo de cuántas personas en Colombia no tienen acceso a internet, no, o sea, esas personas no me van a poder comprar. Claro. Entonces, y la otra razón era porque sí son más costosos. Pues hay unos que, si uno se pone a analizar costo-beneficio, como por ejemplo en la salud menstrual de las mujeres, las alternativas pasa todo lo contrario, pero hay que hacer una inversión ya alta. Pero si haces el cálculo en el tiempo, te vas a ahorrar mucho dinero. O sea, estás comprando una copa menstrual que te va a durar 10 años, que te vale 80, 90 mil pesos. Protectores de tela, que los protectores de tela te duran 3 años. Valen 18.000 cada protector, cada toalla, sí, pero te dura 3 años. Entonces es como hacer esas conversiones a las personas de, estás comprando un producto costoso, pero que tiene estos beneficios. Pues y eso que costoso, diría uno que pues vos la inversión ya la recuperas en ¿qué? 3, 4 meses. Nada, pero vuelvo y digo, hay personas que lastimosamente por todos los problemas socioeconómicos que tenemos en nuestro país, pues no van a tener 80.000 pesos para comprar una copa menstrual, pero ya hay programas, por ejemplo, yo tengo conocimiento de cajas de compensación que dan ya copas menstruales y como un kit menstrual a las personas que no pueden acceder a esto. Entonces, para mí, sí son más costosos, nadie lo va a negar, los jabones sí pueden ser más costosos, no son fáciles de conseguir, la conservación hay que tener más cuidado porque un jabón de estos se te puede, si lo dejas mojado ahí como un jabón convencional, se te va a dañar más rápido, o sea, se te va a diluir, o como se dice, como poner blandito más rápido. Entonces también es como ese acompañamiento post-consumo de las personas, también explicarles, y de hecho yo lo tengo en mi catálogo, cuál es la forma de conservar mejor los jabones, por ejemplo, para que no se te dañen tan rápido. Nati, muy importante conocer cuáles son los impactos y las consecuencias del consumo tradicional que tiene uno normalmente pues en el día, porque yo creo que nosotros también a veces como que no somos conscientes de muchas cosas y por eso seguimos consumiendo lo mismo pues. Miren, si partimos de que incluso ni siquiera es ambiental, sino más de temas de salud, yo siempre me le meto a la gente por ese lado. Se ha puesto a preguntarse de esos productos que usted está consumiendo, ¿qué conoce? O sea, usted se pone a mirar su desodorante, su jabón lavalosa, y mire, de ahí no conoce ni la mitad. Mientras más cantidad de ingredientes tenga algo, peor. Porque, ¿para qué tantas cosas? Entonces, para mí, eso es, yo siempre como parte de mi discurso, yo le hablo a las personas, por ejemplo, el tema del triclosan. Listo, o por ejemplo temas de los fosfatos, hay otros temas, o el aluminio en los desodorantes. Entonces la gente me dice, no, pero es que los niveles de este producto ya están estudiados y son niveles que el cuerpo tolera y que no son cancerígenos o no son, sí, pero es que si tú sumas todo lo que estás consumiendo durante el día, que claro. Entonces el talco, el desodorante, el jabón lavalosa, entonces el spraycito que le echas a la casa, o sea, todo eso te suma y eso empieza a ser bioacumulable, que muchos de estos, en el caso de los metales pesados y de todas estas cosas que ya son más a nivel de alimentos, pero hay muchas cosas que son bioacumulables. Entonces yo me le meto mucho a la gente por ese lado, ni siquiera del bolsillo, sino de la salud. Es que la salud no tiene precio.
Entonces para mí es eso, es darse cuenta de que usted está consumiendo productos que usted sabe qué ingredientes tiene, quién lo hizo, cómo lo hizo, y que nosotros directamente le vamos a dar una garantía de, hombre, es que este producto tiene estos ingredientes y no tiene más nada. Sí. El champú tiene romero, tiene aloe vera, que literal es cogido de la mata, licuado, y se lo echamos ahí directamente, no es un extracto de aloe vera como te venden en muchas partes, que todo es extracto de no sé qué, y uno mira el porcentaje, 1%, es como que nos están engañando tan de frente y nos dejamos engañar. Entonces es una de las cosas. Y ya pues lo segundo, desde el impacto ambiental, que todo lo que venga empacado en plástico, pues hombre, tiene un impacto. ¿Por qué? Porque ese plástico es un plástico que no sabemos qué va a pasar, que si lo separamos bien hay una alta probabilidad de que se recicle, pero insisto, no es infinito. Llega un punto en que el plástico ya no se puede reciclar más. ¿Qué va a pasar con eso? No, y las probabilidades de que se reciclen bien también son muy bajas. Es que entonces es pensar en eso, en que estos productos ya de entrada te están ahorrando mucho plástico. Te están ahorrando mucho plástico, uno nota que la basura a uno le disminuye muchísimo. Yo casi no genero residuos en mi casa. Tengo, o sea, si ustedes miran mi canequita, la gente se ríe, como que es una cosita así chiquitica, una papelerita, y la gente es como, ¿es usted? Sí, porque yo casi no genero residuos, porque realmente pues he sido como que muy consciente en hacer la tarea de mis compras, y eso no quiere decir que es que yo tenga que ir a comprar al supermercado orgánico más costoso, no. Uno puede hacer las compras en la plaza. Yo he hecho videos yendo a la plaza minorista, la mayorista, al supermercado de por mi casa, donde yo tengo opción de comprar sin plástico y con plástico. Claro. Y más ahora después de esa prohibición que es progresiva del tema de las bolsas, de todo eso, que para mí, por ejemplo, me da rabia cuando me meten un limón, 2 manzanas en bolsa. Yo digo, para llegar a juntarlo a la casa, ustedes no han visto eso, que la gente es bolsa para el limón, bolsa para la manzana, bolsa para la papaya, claro. Y llegan a la casa y todo lo juntan y uno dice, bueno, y entonces ¿cuál es el chiste con eso? Claro, total. Entonces para mí eso sí, hace mucho tiempo lo debieron haber prohibido. Es que no lo necesita más. Ay, que para pesar las cosas, hombre, yo nunca uso bolsa para pesar las cosas. ¿Qué hago yo? Yo cojo así los tomates y los pongo en la pesa, y eso se mueve en un ratico, y al ratico que ya se mueve la muchacha literal, y ya yo misma los cojo, los meto en la bolsa y ya, yo llego con eso ahí revuelto toda mi casa, pero es que ¿para qué tanta bolsa? Y es que uno se da cuenta que pues aparte de la salud de nosotros, también estamos impactando a los animales, al planeta, o sea, hay un montón de cosas en la industria que están súper mal. Y sería pues, o sea, yo sé que uno se enloquece pensando en todo lo que hacen las empresas grandes y lo que todo lo del fast fashion, el skincare, pues que usan todavía test en animales, y que es muy difícil saber quién lo hace, quién no, pero sí, como estamos tan conectados que con una contaminación pues que tengamos, nosotros nos afectamos a nosotros y al resto del planeta. No, y yo creo que hay cambios muy básicos que no requieren mucho esfuerzo. Total. Pues por ejemplo el tema del supermercado. Pues hombre, deja de utilizar bolsa para cada cosita, usa una y echa todo ahí. Pues eso no requiere. Exacto. Y a veces uno, y es al menos reducir. No, y sabes que hay cosas que ya de por sí no las puedes reducir. O sea, la pasta, el arroz. ¿Cómo haces para hacer eso? No, si te vas para la plaza y lo compras a granel, pero ya eso es muy difícil encontrarlo por cuestiones sanitarias, que incluso el INVIMA ha sellado muchas partes que vendían a granel antes por ese tema sanitario. ¿Por qué? Porque se presta para plagas, para muchas cosas. Entonces hay cosas que no puedes reducir, pero las que puedes reducir, ¿por qué no lo haces? Sí, claro, o uno cargar con su coquita y sí, claro, o sea, y vuelvo y les digo, y ya después de que listo, ya hiciste tu compra lo más consciente posible, ya después, ya qué voy a hacer con esos residuos, qué responsabilidad de nosotros, porque creemos que la basura la echamos en la caneca y se desaparece. De verdad es el pensamiento que tenemos. Hasta ahí me llegó el problema, pero se lo estamos desplazando a otro. Ustedes han ido a ver cómo está el relleno sanitario aquí, La Pradera, eso es como por Gómez Plata, en Porce, eso es horrible. O sea, pasen por allá para que sientan el olor. Las fincas alrededor no valen nada porque huelen horrible, la cantidad de gallinazos, la cantidad de basura, el olor, todo esto es una contaminación ambiental sin precedentes, y que ya se está colapsando, y entonces ya después vamos a abrir otro lado y vamos a seguir infinitamente hasta que ya no vamos a tener donde guardar la basura. Mira que nosotros compramos a veces el fin de semana en un restaurante por aquí cerquita, pues muy caderito, que nos gusta mucho, y nos hemos dado cuenta que ellos gastan un montón de plástico. Eso es una cosa impresionante. Tanto que estábamos hablando con Sebas como la próxima vez llevemos cocas. Y también mirar la reacción de esas personas, porque también ahí hay una necesidad que le estás diciendo indirectamente como, mira, o sea,
no necesito todo esto No, es que eso es... para ver si ellos también cambian esa Sí, forma. claro. forma No, de yo, por ejemplo, empaque. recomendaciones que les hago en ese aspecto, yo siempre prefiero ir al restaurante a comer y no pedir domicilio. O sea, si en mí es posible ir hasta el restaurante, mucho mejor. Porque de verdad, yo tengo un restaurante que queda 5 minutos de mi casa y a veces estoy me ocupa y la gente, pues cuando no puedo hacer almuerzo, y la gente me dice, ¿por qué no lo pido a domicilio? Porque yo sé que me va a llegar. Y copor, cubiertos, No, la bolsa de la bolsa. de todo, cada bolsita. Incluso hay unos que son conchudos que la ensalada y que los separan. Yo digo, ¿qué es esto? Entonces es como también nosotros, ¿qué podemos hacer? Y es eso, es tratar de ir hasta el lugar y también dar unas recomendaciones. Sí, no, porque total. es que de verdad que se pasan. No, y como decíamos ahorita, hay cosas muy simples. Por ejemplo, me haces acordar cuando yo voy al supermercado a comprar el pollo, el man coge un guante, la bolsa, coge el pollo en una bolsa, después envuelve el La pollo bolsa en la de la misma bolsa y después la pone en bolsa, otra bolsa y después otra bolsa Ahora, para pesar. no, porcioname la carne No. para toda la semana. Entonces es bolsa. Yo he ido allá y yo digo... No, total. Porque yo pues no compro carne para mí, pero yo en una época compraba carne para mis perros y yo me terminaba con dolor de cabeza. Sí, no. ¿Qué es esto? Y la gente no se va a poner a lavar las bolsitas. No, Ay, eso es por una Dios, pata. al botadero. Pero entonces yo le empecé a decir al man como que no, esa misma bolsa que estás usando ahí para todo. Entonces mira que son cosas pues Básicas. súper básicas que la gente puede empezar a hacer y que eso igual... Sí, que es de a poco. incómodo a veces, sí, pero es que pues más incómodo vivir en un planeta lleno de basura. Y lo que pasa es que esas personas no están pensando en eso, están en otra tónica, están en otra, pues enfocados, están en otro contexto, que es ahí donde viene lo del contexto. Y no es que ellos estén haciendo las cosas mal, es que así es el mercado y así se ha hecho siempre. Pero sí es bueno que de vez en, por ejemplo, a mí me conocen como la niña que no trae bolsas. Ay, esa es la que no trae bolsas. Porque de verdad yo nunca me han dado una bolsa en el supermercado. Incluso a veces cuando pido domicilios me parece horrible porque corro el riesgo de que cada cosa me la empaquen en una bolsita. Que he hecho a veces, voy y merco y cuando son cosas muy grandes, yo lo que pido, yo llevo mis bolsas, las empaco todas y les digo, llévenmelo hasta mi casa. Porque de verdad unas veces pido domicilio y es muy difícil que no llegue tanto plástico. Sí, no, es bien complicado. Nati, yo he pensado mucho sobre, por ejemplo, cuando estoy lavando los platos, estos lavalosas, esos son muy nocivos muy contaminantes. Y también siento que son muy nocivos para nosotros, porque yo no sé si ustedes han visto que cuando uno lo lava queda como un remanente de agua y cuando se seca, pues eso tiene jabón. Sí, realmente lo importante en esos productos, o sea, no, lo importante no, lo nocivo en esos productos son los parabenos, los colorantes artificiales, las fragancias artificiales que son exageradas, los fosfatos que son bastante contaminantes. No sé si ustedes han visto esa espumita que a veces se le hace a los ríos, Sí, todo claro. eso son fosfatos. Y para la salud, obviamente, o sea, los parabenos y todo ese tipo de sustancias y los colorantes y hay muchos que todavía es muy controversial si son o no cancerígenos, disruptores hormonales como lo es por ejemplo el BPA, el bifenol A, que esto lo contiene todo lo que tenga plástico. Hay muchas cosas que ya vienen BPA free, pero hay otras cosas que no, ¿sabes? Por ejemplo, el agua en botella. ¿Por qué es perjudicial el agua en botella? Porque vos no sabes agua cuánto lleva ahí metida en esa botella, cuánto tiempo y cuánta cantidad de BPA contiene. ¿Qué es el bifenol A? Es un disruptor hormonal que funciona como si fuera una hormona en tu cuerpo. Y lo que hace es que tus hormonas enloquecen. ¿Por qué? Porque eso hace la función de una hormona y por sobre todo principalmente en el aparato reproductor, entonces puede generar incluso problemas reproductivos a largo plazo. Entonces imagínense lo delicado que es eso. Y eso genera muchos problemas que si les da curiosidad a leer sobre el bifenol A, que eso es una vaina súper compleja, o sea, estás comprando bisfenol, no estás comprando agua, estás intoxicándote tú mismo, y eso pasa con todos los productos, con todos, el calor, los cambios de temperatura del plástico van liberando esas sustancias y microplásticos, por ahí derecho. Entonces, por ejemplo, también calentar en microondas con esas cocas. Lo que pasa es que la mayoría de esas cocas son BPA free. Okay. La mayoría, porque precisamente son hechas para eso. Y de hecho los termos para el agua, si tú lees casi todos, incluso así esos baratos que venden en el hueco, BPA free. Porque ya ellos se dieron cuenta de que son cosas que van a tener mucho contacto con alimentos y no pueden tener bifenol. Pero el plástico convencional, como es algo que es de un solo uso, ellos no piensan en largo plazo. Claro. Pero entonces, ¿vos crees que cuáles del día a día son los productos
definitivamente los más de aseo personal, lo que son los jabones, los champú, Sí. los desodorantes, o sea, el aluminio, las sales de aluminio son perjudiciales para el cuerpo porque que esos son los que tapan los poros para que no sudemos. Y esas sales ya también lo mismo, muchos de esos estudios no han sido concluyentes, pero por, No, y algo, seguramente por algo están estudiándolo, la relación con el cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres, porque creemos que el cáncer de mama es de mujeres, no, a los hombres también les da cáncer de mama. Entonces, analizar todos esos productos que a diario, incluso la loción, no echarnos mucha loción, no todo el día echarnos loción, o sea, tratar de disminuir lo más que se pueda y reemplazarlos por productos que sean más naturales. Por ejemplo, los productos que nosotros manejamos, algunos de ellos reemplazan las sales de aluminio por productos como el carbón activado, la tierra de diatomeas, por ejemplo, aceites esenciales que son antibacteriales. ¿Qué pasa? Que los desodorantes no son antitranspirantes. El único antitranspirante que existe son las sales de aluminio, porque esas tapan los poros y hacen que no sudemos tanto, que aún así sudamos, pero no sudamos tanto. Los desodorantes son solo desodorantes, que no sabemos las diferencias entre desodorante y antitranspirante. Los convencionales son desodorantes y antitranspirantes. Desodorante porque evita el mal olor. Los de nosotros solamente son desodorantes. O sea, tú sí vas a sudar, pero no vas a oler feo. Esa es la diferencia. Por ejemplo, entonces, como les digo, analicen de esos productos que tienen, que pueden reemplazar o disminuir su uso. Y hay cosas que son muy sencillas, como yo escuchaba la otra vez una pelada en Instagram hablando de los perfumes, que bueno, ole rico, pero es que eso se puede reemplazar muy fácil con aceites esenciales. Te echas el de lavanda o el que más te gusta y es un olor que hasta dura más. Sí. Yo particularmente, por ejemplo, con el tema de los perfumes, a mí un perfume me puede durar tranquilamente 5 años. No, sí, eso es o más. ¿Por qué? Porque yo me echo una vez al día. No me echo por todos lados y no todos los días. Por ejemplo, yo me echo un fin de semana, pero en semana yo para trabajar realmente yo digo, ¿yo para qué? Entonces también es eso. Yo no les voy a decir que no tengo un perfume convencional, tengo un perfume tradicional porque me encanta, pero no abuso de él. O sea, porque es que de verdad que hay gente que deja el ascensor pasado a perfume y entonces el perfume del cabello, el perfume de todo, el maquillaje también es súper contaminante. O sea, es que si nos ponemos a pensar, todo contamina muchísimo y a nosotros mismos nos está contaminando. Entonces, para mí lo más contaminante del día a día son los productos de aseo personal. Desde los jabones, los champús, los talcos, todo eso, analizar qué de ahí podemos reemplazar o qué podemos disminuir. Claro, o buscar otras marcas que tengan un impacto más positivo. Sí, porque ya hay unas que te venden ya productos libres de triclosan. Por ejemplo, el triclosan es muy malo, que es una sustancia ni la verdad que antibacterial, pero ya está demostrado lo mismo, que es muy irritante para la piel. Entonces es buscar otras cosas que sean menos, menos irritantes o menos tóxicas. Okay. Bueno, Nati, ahora hablando más de Ecolesa, que es tu marca, que tiene todos esos productos maravillosos, pues que también la gente acá los puede conocer más. Y hablando de eso, de cómo reemplazar a productos convencionales, tradicionales, que son dañinos para nosotros, cuéntanos un poquito como de qué vendes y las maneras en que reemplaza lo otro. Sí, miren, tenemos varias líneas. Entonces está la línea, por ejemplo, de cuidado oral, donde incluye el cepillo dental de bambú. Aquí tenemos algunos de esos, que es la seda dental. ¿Qué es lo novedoso de la seda dental? Que esto es PLA, que es ácido poliláctico, que es como a base de maíz, que lo mismo es esta bolsa, que eso es lo más revolucionario de la industria, pues como el plástico, que ha reemplazado el plástico por este tipo de componentes y que es súper resistente igual. Y lo otro es que buscando ser bajo en residuos, se abre fácil y lo recargas y te vendo la recarga, porque usualmente ¿qué pasa con las sedas dentales? Tú botas todo completo, o sea, qué pesar, y esos estuches son súper finos, pero encuentre pues una recarga de seda dental, antes sí las vendían, ya últimamente es difícil. Entonces esta es la seda dental, esta es la crema dental. Lo novedoso de la crema dental que tiene libre de flúor, que el flúor también está en estudios que tiene muchos problemas, porque es que uno escupe y igual uno se traga alguna cosita, muchas cremas dentales son muy irritantes para el estómago, pueden generar incluso gastritis. O sea, trágate un pedazo de crema dental a ver si no sentís como una sensación de que te quema. Horrible, sí. Entonces miren, el empaque es de aluminio,
es 100% reciclable, o sea, cuando terminas lo lavas y el aluminio es se recicla muy bien, pues una cajita, ese es el impacto pues como del producto. Y los ingredientes, tiene entre sus ingredientes, que siempre me preguntan, ay, pues si no tiene flúor, entonces ¿cuál es el agente anticaries y nos va a dar caries, nos vamos a morir? No, tiene xilitol. El xilitol es una sustancia que lo que hace es que impide el crecimiento bacteriano en los dientes, entonces incluso eso se usa para los perros en el agua. No sé si han visto que le echan liquiditos en el agua a los perros para que no les dé caries, pues usted el perro no lo cepilla todos los días, pero el xilitol hace que no crezcan las bacterias y funciona como un agente anticaries. ¿Viste? ¿Y este podría funcionar para Edu o no? No, para los perritos yo siempre recomiendo cremas dentales para niños que son libres de flúor o cremas para perritos, porque lo importante con ellos es que sea sin flúor y suaves. Esta siempre tiene mentol, porque esta es la ultra refrescante. Y está la blanqueadora que tiene además aceite de coco, canela, para blanquear, pues para ayudar a blanquear. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces tenemos ya en la otra línea que sigue, que es la de cuidado del hogar. Tenemos muchos productos, entre esos, como los más emblemáticos, son el jabón lavalosa, que miren cómo viene envueltico, la esponja lavalosa, que es el típico estropajo, que ya no es coger el estropado y cortarlo ya, sino que hay una empresa que miren como la confección, los confecciona súper bonitos. Porque no se te deshilacha como pasa con los otros. Y esto apenas toca el agua, esto se crece y se vuelve suave. Pero igual funciona muy bien pues para limpiar. El detergente en hojas, que también ha sido súper revolucionario, que lo que hace es que mira, es que ¿cómo vas a comprar esto con un empaque de plástico? Que es un chorrito y que no sé cuánto te durará, y mira, esto es una cajita y ya, una cajita y ya. Y además es libre de fosfatos, libre de muchas cosas que son nocivas para el ambiente y para nuestra salud. Tenemos y echas una hojita en la lavadora. Una hojita en la lavadora y con eso es suficiente y huele muy rico. Bueno, con el tema del cuidado menstrual, por ejemplo, miren, este es un protector de tela, tiene varias capas, tiene una capa que es absorbente, otra que es impermeable. Es como una toalla higiénica, pero de exacto. tela. Entonces, por ejemplo, esto funciona muy bien para las personas que son alérgicas a las toallas, a los tampones, porque tiene una sustancia que se llama, si no estoy mal, ojalá no me equivoque, se llama digoxina, que es súper tóxica para nuestro cuerpo, se absorbe por las mucosas y hay gente que le genera como un sarpullido. Entonces, mis mejores clientes son personas alérgicas a ese tipo de sustancias, que incluso no, si no sea alérgico, uno todo el cuerpo, todo eso lo está absorbiendo el cuerpo. Y como yo les decía, los protectores valen 12.000 y las toallas 18.000. Y te van a durar 3 años porque mira que son súper finas. Entonces, ¿cómo no vas a ahorrar mucho dinero en eso? Claro. El desodorante, como ya les mencioné, pues es libre de sales de aluminio, huele muy rico porque tiene aceite esencial de menta y pues realmente funciona muy bien. Sí, es que yo creo que ahí también hay un tabú con el que no estamos usas. Criados con desodorantes convencional. Rexona nunca te abandona. Pues este tampoco te abandona, pero tampoco te contamina tanto el cuerpo. No, es que la gente como que asocia como que usas desodorantes naturales. El limón, bicarbonato, lo que usaba la abuelita, el magnesio, y no sé, ¿cómo es? La leche de magnesio, e incluso esas cosas eran muy eficientes. Yo me acuerdo que mi abuelita solo se echaba leche de magnesio y ya. Yo me acuerdo de una profe que me contó que la hija sufría de sudoración excesiva y mal olor, y también como hablo con un limón casero y que nunca más. Sí, exacto, hay cosas. Yo soy una persona que sudo mucho, sudo bastante, y créanme que incluso los desodorantes convencionales ya no me estaban funcionando, me tocaba rotarlos porque me dejaban de funcionar. Entonces, y los desodorantes naturales, yo siempre le digo a las personas, igual todos somos distintos, ensáyelo, no pierde mucha plata, ensáyelo, si no le gusta, si le parece que es feo, pues listo, se lo regala a otra persona, lo bota, pero no va a perder mucho, pero si le gusta va a ganar muchísimo más. Claro. Y esta es la bolsita ecológica que tenemos de varios tamaños para papeleras, y esta es para recoger la materia fecal de los perritos, hechas de PLA, de ácido poliláctico, que se degrada aproximadamente en 9 meses en un relleno sanitario. Pues en ciertas condiciones se pueden demorar más, ¿cierto? Pero eso pues es que es muy difícil de controlar porque no sabemos dónde va a llegar la bolsita, pero sí tiene un menor impacto porque no genera microplásticos y pues no está hecha de lo que ya sabemos que están hechas las bolsas convencionales, porque es horrible botar la materia fecal de un perrito
biodegradable en una bolsa que no va a degradar en miles de años, eso es muy teso. No, eso sí. Y uno lo siente. Uy, sí. Duele. Las bolsas de la unidad que son una cosa súper gruesa. Súper gruesa. Ay, Dios. Sí, eso uno es horrible. piensa, yo a mi unidad ponen, pero yo no las uso. Nosotros también compramos ya otras. Exacto, que son las oxobiodegradables, que también hay que tener en cuenta con ese tema los plásticos oxobiodegradables, porque lo que hacen es que tienen un aditivo que hace que se deteriore más rápido, pero a veces ellos no han hecho estudios si realmente se deteriora y se degrada o solamente se vuelve microplásticos a lo humano. O sea que realmente ese plástico no es tan no. Si es, pues yo prefiero ese que obviamente uno tradicional. Pero ¿qué pasa? Que el oxobiodegradable y el compostable no se puede, por ejemplo, meter en un ecoladrillo. Pues obviamente con popó de perro pues nadie va a poder hacer nada. Pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, esos pitillos oxobiodegradables o los cubiertos desechables oxobiodegradables o compostables no se pueden meter en ecoladrillos. Entonces, es decir, eso es basura. Y hay veces han dicho que esas cosas tan gruesas de plástico biodegradable tardan mucho porque son esos, por ejemplo en Estados Unidos hay estados donde tienen plantas de compostaje industrial con condiciones controladas de compostaje de humedad, de temperatura, de microorganismos. Usted no sabe dónde va a parar. Entonces es muy complejo garantizar de que esas cosas realmente sí se degraden. Vuelvo y les digo que tiene un menor impacto, sí, porque no son tóxicos para el ambiente, pero aún así pues pueden generar basura, pueden taponar, no sé, desagües, hacer muchas cosas. Por eso la mejor solución es disminuir. Sí, porque disminuir. Uno de pronto se hace ese pájaro mental de que no, esto es biodegradable, entonces lo puedo y el uso pitillo y el vaso y los cubiertos, pero vuelvo y les digo, la solución real es disminuir el consumo desde la fuente. Sí, porque mira que realmente no es tan efectivo. ¿Quién se va a poner a estudiar eso a ver si se degrada? Ya no hay estudios, es que no lo hay. Sí, y yo digo, para mí es un aprendizaje. Yo pensaba pues que esos pitillos, uno por eso, es biodegradable, así, entonces dámelo. Páselo. Sí, y es un mercadeo extra que han hecho las empresas en poner biodegradable y ya la gente... Ya de entrada vale el doble y ya tú te tragas el cuento entero. Pero entonces es eso, o sea, el pitillo lo necesito. Si lo necesitas, definitivamente listo, ojalá sea de papel y eso que esos de papel los han tirado una mitad de jugo. Porque eso ya después no sirve para nada. Pero si no lo necesitas, ¿para qué lo usas? Yo hay veces de verdad que yo siempre les pregunto a los meseros, ¿yo lo necesito o no lo necesito? No, entonces yo no, lléveselo. Y lo mismo con las salsas, no pidan salsas si no las van a gastar. Eso llega un reguero de salsas a los domicilios, de servilletas, de cubiertos. Traten siempre de escribir sin cubiertos, sin servilletas. ¿Para qué? Aquí tenemos cubiertos en la casa. Sí, total, si es para la casa, pues ¿para qué? Uy, no, eso es horrible, la cantidad de servilletas. Hay unos que exageran yo las reutilizo. En mi casa todas las servilletas tienen logos de distintas empresas. De verdad, en mi casa todas las servilletas son de distintos colores, a mucho orgullo. Yo debería hacer una vez que tengo en el bolso siendo activista y mostrar todas. Yo guardo las salsas que dejan por ahí, la gente, yo las guardo. Las pintillas se podrían meter en el bolso, pero no son tan grandes y la gente que no le gusta tomar, pues lo lava. No, es que pasos son, hay que andar con... No, y hay muchos países donde ya, por ejemplo, yo que tuve la experiencia en Indonesia, allá en muchos restaurantes ya te dan esos pitillos y ellos los esterilizan y vuelven los reutilizan. Hay de bambú, de plástico, de bambú, de metal y de vidrio. Yo vi acá en Medellín una cosa que me parece muy bacana, que están dando unas cucharas que se comen. Ay, sí. Creo que en Medellín Gourmet. Sí, para comer sí, pero sí, yo también las he visto, no me acuerdo cómo se llaman, pero todas esas opciones bienvenidas, todas. Bueno, Nati, entonces ya aquí si quieres también promociona la marca, que este espacio es para ti, ya nos mostraste pues los productos, pero cómo te podemos encontrar la gente que quiera como adquirir esta conciencia, ya sea como informándose con Nati o adquiriendo estos productos. Bueno, yo tengo muchas redes sociales, ya les digo que van a tener que quedarse un buen rato allá buscando. Primero, la principal es Ecolesa Sostenible, que es lo que yo les digo que migró a creación de contenido. De ahí la hijita es ecolesa.tienda, que es exclusivamente los productos, porque me pasa que la gente me dice, ¿usted qué vende? Ya no veo qué vende. Entonces ahí sí va a ver qué vendo. Yo sumo Medellín,
que es una especie de fundación virtual. Lo que hacemos es que damos en adopción animalitos, apoyamos a fundaciones porque también tenemos buena visibilidad ahí, entonces apoyamos causas. Si alguien, por ejemplo, se le enfermó el perrito y quiere hacer una rifa, ahí me lo pueden mandar, que ahí le ayudamos a difundirlo. Se le perdió el perrito. Y por último, la de veterinaria, que es vet.nataliavillada, donde pues el contenido también es muy variado, pero principalmente hablamos de comportamiento animal. Esas son mis 4 redes sociales para que me sigan, y bienvenidos todos, así no sean ambientalistas, así no sean veganos, lo que sea, todos son bienvenidos, porque todos aprendemos algo nuevo todos los días. Claro, o hasta preguntar. La mitad de mis mensajes son: me encontré una araña, ¿qué hago con ella? O sea, de verdad, la gente es así. Me encontré no sé qué hago con este pitillo? ¿Qué hago? O sea, de verdad, la gente me ve como un punto de referencia, y para mí eso es bacano. O sea, otra vez decía, ¿qué punta tan pendeja? No, para mí es, me encontré un pajarito, ¿qué hago con él? Para mí es maravilloso que piensen en mí a la hora de querer buscar ayuda para eso. No, y sabes una cosa también, Nati, y que concluyo pues, que realmente hace mucha falta el conocimiento. Yo creo que hay demasiadas falencias y vacíos en el desinformación. Y que aprovechemos las redes para esto, porque es que muchas veces usamos las redes muy mal, seguimos cuentas que nunca deberíamos seguir. Sí, total. Consumimos mucho contenido basura, entonces bueno, esto no hay que estar 24/7 tampoco consumiendo esto, pues uno necesita dispersión, pero sí te aportan, y aportamos como ese granito de arena. Así es, así que todos bienvenidos a mis redes sociales, a hacer preguntas pendejas, todas las que quieran, que ahí estaré yo para respondérselas. Bueno, Nati, muchísimas gracias por el espacio, por tu tiempo, por todo este conocimiento. Y bueno, ahí están para que sigan a Nati, conozcan todo ese proceso empresarial y activista que está haciendo. Y les agradecemos por estar al tanto pues del episodio. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube, a Spotify, y seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de La Vida de un Millennial. Chao.